Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues traemos a Nemófila gracias a Carlos Retalmán con Rolling Rolling. Esto es un directo en Los Ángeles, en el Whisky a Go, el 1 de julio del 22. Así que bueno, Anda. esto apunta maneras. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros. Clique en la campana para avisaros de todas las reacciones y vamos allá. Let's go! Hana-chan!頭の中でため息ばかりそれをさんがブーンで顔は右向けに触れ足を引かなきにあるんだくまで踏ませば来るない自分が加えて眺めてるだけ鍵になれた証言するような feelings To art Die Hey Let's art Die あの侍夢ではしゃぎ回る Low and lonely All over the crowd この世界を Going your life 信じてように裏目で見せてハードルは素直 Shaking baby To art Die Hey Let's art Die Bueno, este local es mitiquísimo y claro, abrir para un público americano, bueno, pues tiene su historia, ¿no? Es decir, siendo un grupo japonés, llegando a Los Ángeles y tiene a todo el mundo así, ¿no? Como alucinando, Los de primera fila, cuando estaba Araguchi ahí con el suelo, estaban ahí embobados. como No diciendo, sé si mirándola a las manos o mirándola a ella, ¿eh? asombrados totalmente. De Y hecho, van muy rockeras y muy americanas. claro, 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 claro. Este tema ha sido, si no tengo aquí mal el dato, escrito por Saki, ¿vale? La letra de Yuko Miyakoshi, creo. De todas maneras, bueno, es alucinante que la presencia que tiene Nemófila, ¿no? Es decir, sin ningún tipo de complejo, ha llegado y ha empezado arrasando, por lo menos en lo que es esta canción. Totalmente absorto el público americano. Yo creo que no No sabe, sabemos si la primera del concierto es la tercera o la quinta o la última, no sé, pero bueno, la energía de Nemófila, pero los tienen embobados. claro, claro, claro. Mm, Además, la letra lo que hace es promover liberarse del aburrimiento, ¿no? Vivir con intensidad y claro, con esa entrada del bajo y la energía que han demostrado a continuación, bueno, pues es impresionante, ¿no? Este intro de Haraguchi es para elogiarla durante una hora entera, de verdad. Entre su soltura, es el slap, ¿no? Yo creo que enseguida da la medida de lo que es el grupo y de lo que es la intensidad que van a demostrar a continuación. Aparte, la sincronización de las guitarras bueno, de Hazuki, de Saki, em, que bueno, que siempre tenemos aquí la nostalgia, ¿no? De los tiempos de Saki, aunque ahora les va De muy Saki, sí. bien. Pero bueno.
a ver, se echa de menos, ¿no? Al igual que en otros grupos se echan de menos los ex componentes, no porque ahora no les vaya bien, sino porque, bueno, es una época a la que la gente le tuvo mucho Eh, cariño, ¿no? claro, efectivamente. Sí, y bueno, la ejecución vocal de Mayu, que de momento no le ha quitado el sombrero a la gente con los guturales, Sí, sí. ¿vale? Yo veo a gorras en primera fila que creo que van a volar en cuanto empiece Mayu a hacer despliegue de esos Algún vocales. growl. Algún Me growl. gusta, me gusta esa palabra, ¿eh? Más que Growl, Growl. culturales, ¿eh? Efectivamente. Vamos a ya decir los nombres en plan internacional. Sí, sí. Ahora que hemos alcanzado ya los 3.700 suscriptores. Bueno, Ah, pues sí. Pues no, llevo todo el día de aquella manera y no me he fijado. yo estoy igual, ya sabes, yo, en fin. Ya, ya. Bueno, pues nada, de momento he hecho despliegue de tonos melódicos, de tonos altos, de agudos, incluso de un parafraseo así casi rapeado, Sí, todo muy intenso. y, y la gente está flipando. Bueno, por supuesto, mira que está un poquito así elevada por encima del resto, sí. no nos podemos olvidar de ella, ¿no, David? No, no, no. Está inmensa, además. Claro. Está con Araguchi y están las dos Ujú. envolviendo a Claro, las guitarras claro. y a Mayu. Y Sí, esta canción es alucinante. Yo, si estuviera ahí, estaría igual que ellos, así embobado, claro, claro. mirando a las 5. A ver. Eso es. Bueno, está muy fantástica, ¿no? Es decir, Sí. que hay que decir que este local es muy mítico, pero también es muy recogidito. Es decir, esto es casi un concierto íntimo. Creo que el aforo es de como mucho 500 personas. Es decir, que aquí son casi elegidos para que, eh, Para la gloria, para la de gloria, ver a Nemófila, correcto. Yo supongo que incluso el que esté el último del público, aún así ve estupendamente a las chicas. Sí, Así que, seguramente. perfecto. Bueno, esto es impresionante, ¿no? Carlos Retalman, gracias por elegir esto porque nos estás haciendo el día. Venga, pues vamos a continuar. 感じて心まま嘘ついたら lonely lonely 胸の奥にサイクルさ駆け抜けて Glory your life静かにとも求めない揺らす空気感とアップなテンション旅のヘロイン静まってなその中で Gonna be kept up 人生のステージ上手のところで Love and loving どこまでも I get go Believe inside 音に飛び乗れ感じてここにいると片脇でも Love and loving 宇宙天の感触見せてみて最高に大胆に Gonna be killed down Madre mía, ¿no? Impresionante que despliegue, la gente encantada, no es para menos.
Además, tenían camisetas con las que el público se podía identificar fácilmente, ¿no? Estaba por ahí Mayu con la camiseta de Guns N' Roses, Saki con la camiseta de Motorhead, y Sí. no me he fijado en las otras camisetas, pero también tendrían que ser algo así que el público pudiera identificarse rápido. Eh, Haraguchi estaba con... Joder, se me ha ido la pinza. Con Slipknot. Slipknot y nos quedaría Hazuki y Tamu. Tamu es muy difícil de saberlo. Sí, a Tamu no se la ha visto Aquí se mucho. ve bien, mira, Slipknot, ¿vale? Em, es que no termino de identificar qué grupo es el que tiene Hazuki en la camiseta. Bueno, la cara de malota que pone aquí al hacer Sí, el solo y hace como, "Ja", como, ahí lo llevas. como diciendo, mira, mira lo que hago. Mira, 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 hasta tuerce el labio diciendo, mira. Y lo Ya hago así, sabes, ya ¿eh? sabes esa imagen dónde va a ir, ¿no? Sí, sí, y dice, y lo hago así porque puedo. Muy bien. Em, fantástico porque además, en cuanto a lo que sería esta canción, bueno, la producción la producción, la calidad del vídeo y del sonido, sobre todo, es sobresaliente. Eh, además, Si tiene porque buena acústica el local, pues, sí, tiene buena acústica, pues ayude a esto, ¿no? claro, pero lo que entiendo que a veces en un club pequeño es difícil, ¿no? El tema de la buena iluminación, de que la mezcla sea clara. Bueno, veo muy buena conexión musical y emocional del grupo con la gente. Creo que fue un acierto comenzar con ese solo de bajo porque enganchó de inmediato al público junto con Sí, sí. los riffs de guitarra que empujaron ahí a la gente a decir, venga, vamos a por todas. ¿Pero esto qué es? Pero esto que es, luego la sincronización instrumental, es decir, estamos muy precisa, las guitarras han estado estupendas, súper claras, súper limpias tocando, limpias me refiero en cuanto a ejecución, porque la distorsión era súper poderosa y Haraguchi ha estado especialmente brillante, ¿no? Mayu ha dado un despliegue de todo lo que puede Sí, hacer, porque ha hecho... de su repertorio. Correcto, ha cantado melódico, ha cantado con screaming, ha hecho tonos altos, tonos graves, se ha sentido a gusto, ha hecho casi un bailecito durante Sí, sí, la estaba ahí más actuación, feliz que un regalí, ¿eh? así que esto es sinónimo de que todo estaba saliendo a pedir de boca y claro, cuando ve que ya lo están haciendo bien, que se están divirtiendo y que encima el público responde, todo va a pedir de boca, ¿no? Así que, Sí. perfecto. Carlos Retalman, gracias por Muchas gracias, habernos Carlos. traído esta canción para que la podamos reaccionar. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos formas de poder apoyarnos. El haceros miembros del canal y ahí dentro tenéis el nivel uno en el que veis las reacciones antes de tiempo. En el nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si de pronto salta una publicidad, te agradecemos. Si la ves, por aquí te van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.